Muy buenas noches. ¿Estamos listos? Muy buenas noches quienes nos acompañan aquí, quienes nos acompañan a través de la transmisión simultánea. Es una ocasión especial, primero por el invitado que voy a presentar más adelante. Segundo, porque tengo el honor de que me acompañen los vocales de la mesa directiva, que eso no tan fácil se tienen juntos todos ellos. El doctor viene de Torreón, la doctora viene desde La Raza y el doctor viene de la zona de inundaciones de la Ciudad de México, que yo no sé, Alfredo, ojalá que te haya ido bien ahí con las inundaciones que tuvimos el día. Quienes no son de aquí de la ciudad, pues a lo mejor no saben, pero el día de ayer hubo unas inundaciones muy fuertes en el sur de la ciudad y algunos de nuestros socios se vieron afectados. Espero que Alfredo no. Pero bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida a esta sesión ordinaria del 30 de mayo. Y en el orden del día está la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, que se llevó a cabo el día 21 de marzo, en donde se hicieron la entrega de reconocimientos a nuevos socios, a los doctores Carlos Rodolfo Fernández Mejía, Liliana González Ochoa, Isabela Martínez Robles, Luis Rodríguez Noriega Chavarría y Lina Gabriela Vilar Muñoz. Posteriormente tuvimos la presentación de una ponencia muy interesante acerca de diabetes y embarazo, el uso de hipoglucemiantes orales, si podía o no utilizarse. Y fue más que dar lectura a toda la presentación, que bueno, quien desee consultarla está a disposición aquí en las oficinas de la asociación, pero fue una reunión muy interesante porque el doctor Garnica, uno de los endocrinólogos y biólogos de la reproducción, que no todos somos ginecólogos, también hay endocrinólogos, biólogos de la reproducción, pues hizo un repaso muy interesante acerca de todos los mitos y toda la evidencia científica actual alrededor del uso de estos medicamentos en el embarazo. Entonces fue una reunión también muy interesante y más o menos siguiendo el tenor de las reuniones que se plantearon en el inicio de esta gestión, de incluir no nada más sesiones relacionadas con la infertilidad, que siempre cuando escuchamos medicina de la reproducción nos imaginamos que es nada más infertilidad, sino también ver todo el ámbito de la vida reproductiva de la mujer. Y bueno, esta sesión tuvo muy buena aceptación, tuvimos buenos comentarios, se presentaron conclusiones de algunos trabajos de investigación del doctor Garnica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hubo una nutrida acumulación de preguntas y comentarios, no nada más de los participantes presenciales, sino también de los participantes virtuales a través de la plataforma de la asociación. Posteriormente tuvimos una agradable degustación de vinos y bocadillos que bueno, fue muy atractiva. Entonces esta fue la sesión. El siguiente punto del orden del día de hoy, haremos la entrega de los diplomas a los socios de nuevo ingreso. En esta ocasión voy a pedirle a la doctora Janet que haga la entrega de los diplomas de ingreso. Quisiera hacer aquí un paréntesis porque el ingreso a la asociación había sido un proceso un poco accidentado. Habíamos tenido dificultades para hacer difusión entre la gente interesada en participar en la asociación, pero gracias a ellos, a los vocales, a la doctora Janet, a Carlos, Alfredo, en este año de la gestión hemos tenido un récord de ingresos. Entonces me da mucho gusto que estén aquí y felicitarlos públicamente por ese esfuerzo que han hecho. Realmente ha sido muy importante el trabajo de los vocales en este aspecto de la difusión de las actividades de la asociación y de promover el interés por agremiarse a nuestra asociación. Este año cumplimos 68, acabamos de celebrar el 68º aniversario de la asociación, y se dice fácil, pero son 55 mesas directivas, una gran cantidad de gente pues con mucha vocación de servicio,
que ha trabajado haciendo, pues resaltar mucho de las actividades que se hacen en nuestro país en el campo de la ginecología y en especial de la reproducción humana. Entonces, sí da mucho gusto encargarse de dirigir, por lo menos por este año, y colaborar con gente tan entusiasta como los que tengo aquí a mi diestra y a mi siniestra. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces vamos a entregar el diploma como socios titulares al doctor Humberto Vital Cabrera, no sé si está presente, ¿no? El doctor Jorge Luis Lezama Rubalcaba. Bienvenido. Gracias, doctor. Doctor Juan Pablo Guajardo, ¿no? La doctora Ishel Flores Aguirre, la doctora Vanessa del Pilar Vizcaíno Marín. Bien. Muchas gracias. La doctora Fanny Cortés Castañeda. Y tenemos el caso muy especial del doctor Carlos Campos Martínez. Él vive en la ciudad de Reynosa, espero que nos esté observando por la transmisión en internet, pero su hermano, el licenciado Abner Campos Martínez, nos hace el favor de recibir el diploma de socio titular de su hermano, el doctor Campos Martínez. Sí, la doctora Ilse Jacqueline Huerta de la Luz. Muchas gracias. Y el doctor Daniel Humberto Méndez Lozano. Pues todos ellos bienvenidos y muchas gracias por el interés que han demostrado en las actividades de nuestra asociación. Y bueno, les comentaba hace un momento que el interés de la Asociación de Medicina de la Reproducción no es únicamente en la infertilidad, como luego se piensa. Y estamos muy contentos en la asociación, yo en lo particular muy feliz de tener con nosotros al doctor Raúl Domínguez González. Él nos acompaña desde la ciudad de Torreón, hizo todo el esfuerzo de estar aquí con nosotros el día de hoy. Él es un médico pues muy entusiasta en muchas actividades académicas, en muchas actividades en pro de la educación médica continua. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Torreón, en Coahuila. Es especialista en ginecología y obstetricia, egresado del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE en la Ciudad de México, y posteriormente hizo una subespecialidad en climaterio y menopausia en el Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México, el INPER. Tiene posgrado por la European Menopause and Andropause Society en España, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es fundador y presidente anterior de la Asociación Lagunera de Climaterio y Osteoporosis, ALECO. Él es fundador y past president del Colegio Mexicano de Climaterio y Menopausia, COMEC, y actualmente es el vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, la ALEG. Actualmente es el jefe de la Unidad de Climaterio y Menopausia del Hospital General del ISSSTE en la ciudad de Torreón, Coahuila, y director de la Unidad de Osteoporosis del Hospital Ángeles de Torreón. No nada más su currículum es impresionante, yo creo que lo que más resaltamos del doctor Domínguez pues es esa calidad humana que tiene, ese deseo de estar siempre participando en actividades de enseñanza, y no nada más en México, como acabamos de leer en su currículum, como vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología. Además de incrementar el número de socios, como uno de los objetivos importantes en esta gestión fue el de estrechar lazos con asociaciones afines a la reproducción. De hecho, la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica tiene un simposio dentro de nuestro programa anual, y de nuevo te agradezco, Raúl, esa oportunidad de convivencia académica con esas asociaciones hermanas. Yo espero que estas asociaciones estratégicas realmente se perpetúen, y que sea el inicio de una gran relación fraterna y académica entre nuestras asociaciones.
Te agradezco infinitamente que estés aquí con nosotros y de un tema muy interesante, de mucha actualidad, que es hormonas bioidénticas, si existen o no controversias en su uso. Entonces, pues dejamos la palabra con el doctor Domínguez, agradeciendo nuevamente su participación con nosotros hoy. Raúl, bienvenido. Muy buenas noches. Agradezco la presentación. Ahora sí que estoy muy emocionado por la presentación y un saludo a todos los colegas aquí presentes, a ver si con estos medios de comunicación, todo México y América Latina que están interesados de esta asociación, que es una asociación que ha hecho historia, que ha bregado desde hace muchos años, haciendo un cambio sumamente importante con la responsabilidad que se tiene como médicos en la acción que existe en la comunidad científica para mejorar y tener, ahora sí como dicen, controversias y puntos de vista diferentes para mejorar el nivel y la salud y que la mujer tenga una vida a plenitud. Me siento sumamente honrado de estar en este recinto y estoy en unos momentos de ir agarrando vapor. Pero bueno, este aspecto que en los últimos años ha tomado un revuelo. En los últimos años, aunque el aspecto de las hormonas tiene más de 70 años, pero de repente quedó en el olvido o de repente muchos médicos le tienen mucho miedo a algunos aspectos. Entonces, esta cuestión de las hormonas bioidénticas ha tomado un boom importante. Entonces, las controversias, o sea, declaro no tener conflicto de intereses, cualquier concepto emitido, soy el único responsable de ello y no tengo ningún conflicto con ninguna casa comercial, absolutamente, y con ninguna persona, más que tener el honor de estar aquí con todos ustedes. En la actualidad, vemos que la medicina hay que individualizarla. Y es algo mucho que ha tenido la cuestión de las hormonas bioidénticas, que posteriormente vamos a ir desarrollando este concepto. Pero la NAMS, la North American Menopause Society, las recomendaciones en el 2014 dice, bueno, hay que puntualizar. Se debe considerar el tratamiento en las pacientes en el aspecto de climaterio y menopausia. Y hay que individualizarlo. O sea, primero si hay interrupción del sueño, afecta negativamente la calidad de vida, la terapia debe ser individualizada. La decisión de inicio, el tipo de terapia y el tiempo de la misma debe ser individualizada. Nivel 2. La necesidad de tratamiento debe ser evaluada periódicamente y la continuidad del mismo, si persisten los síntomas, requiere individualizada. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, hay que individualizar y eso lo vemos siempre en cada paciente. Lo que pasa es que últimamente los aspectos que hay de los diferentes tipos de hormonas que hay en el mercado, cuando se bioidénticas, es que son hormonas individualizadas. Entonces, de repente hay gente que está en contra de esto, pero si nosotros vemos en la primera diapositiva, y por eso lo menciono, hay que individualizar. Entonces, de repente, si tú no estás en esto, y a lo mejor el producto que tú estás, con el que estás trabajando o el que estás acostumbrado, no está dentro de esto, pues ahora sí que, ¿de dónde viene? Y estoy en contra. Entonces, siempre hay gente que está a favor y en contra de ello, pero yo soy una de las personas que, recuerdo en el 94, cuando inicié, gracias al doctor Javier Santos, que fue también presidente de esta asociación, mi maestro, sí, junto con el doctor Alfonso Murillo, que también fue presidente de esta asociación. Entonces, yo fui la primera generación que estuve en el INPER haciendo menopausia. Y era yo solo, junto con el doctor Santos y el doctor Murillo. Entonces todo el mundo decía, oye, pues este está loco, o sea, ¿cómo se está dedicando a la cuestión de la menopausia? ¿Quién va a ir a la consulta por la cuestión de la menopausia? Entonces, es un aspecto que pasan los años y obviamente esto está retomando un aspecto sumamente importante porque la expectativa de vida se ha incrementado. Hay que recordar que en los años 50 el promedio de vida en México era de 52 años de edad. En la actualidad estamos en los 78 años. Entonces, la mayor parte de la vida la mujer la vive después de los 40.
O sea, la etapa de la infancia de los 0 a los 12, la etapa de la adolescencia de los 12 a los 18, la etapa reproductiva de los 20 a los 40, ¿sí? Y la etapa más grande de la vida es desde los 40 hasta los 78, 80 años, es la etapa más grande de la vida de la mujer y a la que la menos importancia se le da. Les tengo noticias y les tengo varias. Solamente 3 de cada 100 mujeres en nuestro país, en México, reciben terapia de reemplazo hormonal. El 97% de las mujeres en nuestro país no recibe ningún tratamiento hormonal. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa. Entonces, todos estos aspectos y estos foros hacen que entonces en los últimos años se ha interesado y muchos otros, o sea, las pacientes, si tú no le haces caso, créeme que si tú no le haces caso, va a ir con otro, o con otra, o ella quiere una solución. Entonces, todos estos aspectos hay que recordar, si un tratamiento continuo durante 10 años va a disminuir en un 30% las mujeres que reciben terapia de reemplazo hormonal, reciben menos, o sea, tienen 30% menos de Alzheimer, 24% menos Parkinson, bloquea la resistencia a la insulina, su perfil de lípidos es mejor, menos problemas a nivel cerebral, cardiovascular, menos osteoporosis y un mejor homeostasis, un mejor equilibrio. Entonces, los beneficios que hay en este aspecto son muy importantes. Un estudio que fue el que vino a distorsionar todo, porque antes los estrógenos eran la pócima de la eterna juventud y la mujer que tomaba hormonas estaba maravillosa. Y en realidad sí. O sea, la mujer está muy bien desde que empieza a menstruar. Y la mujer se empieza a poner mal cuando empieza a dejar de menstruar. Entonces, si a la mujer requiere proteínas, ¿qué hay que darle? Y si a la mujer requiere agua, ¿qué hay que darle? Si a la mujer requiere electrolitos, ¿qué hay que darle? Y si a la mujer requiere hormonas, si requiere hormona tiroidea, ¿qué hay que darle? Y si le falta estrógenos, ¿qué es lo que hay que dar? ¿Por qué no se lo das? Si le hace falta estrógenos, hay que dar estrógenos. O sea, ¿cuál es tu problema para tú iniciar cualquier tratamiento? Por lo que dijo, ¿quién lo dijo? O sea, hay que ser críticos. La única diferencia entre ustedes que están de aquel lado y yo es que yo traigo las diapositivas, como dice el doctor José Alberto Hernández, bueno, gran amigo y médico extraordinario. Entonces, la única diferencia es esa. Hay que ser críticos con lo que nos dicen, de donde nos los digan y quien nos los diga. Pero de repente nosotros como médicos estamos bien preocupados por lo que dicen otros médicos y no nos preocupamos por lo que dice la mujer, la que tenemos frente ahí. Muchos que se dedican a la cuestión de la investigación, muchos que estamos en la cuestión más clínica, ¿sí? Y de repente hacemos también cuestiones de investigaciones clínicas, pero otros que están metidos que no ven absolutamente ningún paciente, son de repente quienes quieren controlar muchos aspectos de la vida y la mujer no se deja. Y la mujer sabe que tú no sabes. Y la mujer sabe que tú le tienes miedo a muchas cosas. Y la mujer sabe que lo que ella quiere es estar bien y tú eres el que no se lo estás dando. Entonces, el WHO en un estudio donde se le dieron, en resumen, se dieron estrógenos conjugados equinos y acetato de medroxiprogesterona. A 10,000 mujeres se le dieron este producto, ¿sí? Y a otras 10,000 en el placebo, obviamente no se les dio principio activo. ¿Qué pasó? De las 10,000 mujeres que recibieron, hubo mucho más, pero lo quiero poner en este contexto. De 10,000 mujeres les dio cáncer a 38 mujeres. De 10,000 mujeres que recibieron terapia de reemplazo hormonal, les dio cáncer a 38. Y de las 10,000 que no recibieron, les dio cáncer a 30. Es una diferencia de 8 por 10,000 mujeres en un año. Y la Organización Mundial de la Salud tiene bien claro, o sea, un riesgo, o sea, raro, que le llama así la Organización Mundial de la Salud, un riesgo raro si ocurre 10 en 10,000 mujeres en un año. Y un riesgo muy raro si ocurre una en 10,000 mujeres por un año, cualquier evento que haya. Bueno, las mujeres que reciben terapia de reemplazo hormonal caen en esto. Pero nosotros tenemos miedo porque, ¿quién lo dijo? En Estados Unidos, 1 de cada 3 mujeres, ¿sí?, con síntomas climatéricos no ha sido tratada durante estos 15 años porque este estudio estuvo en el 2002. Se le ha negado el alivio de los síntomas, también se le han negado los beneficios de la terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Y los resultados sugirieron una tasa reducida de cáncer de mama. Por ejemplo, en las mujeres que recibían terapia de reemplazo hormonal y tuvieron cáncer de mama, la sobrevida fue mayor y muchas no se murieron por eso. Hay que recordar que una cosa es que tenga cáncer y otra cosa que se muera de eso. Pero la mitad de los que están escuchando aquí y la mitad de la población nos vamos a morir por problemas cardiovasculares. Pero el cáncer, pues es más noticia. Tiene cáncer y la gente, no, pobrecita, ya le dio cáncer a mi compadre. O sea, dices tú,
pero de repente, oye, pues mira, pues, murió bien bonito, murió dormido, platicamos, sí, pero a los 50 años, a los 55, a los 60, entonces hay aspectos importantes que hay que tomar en cuenta en este aspecto. Entonces, la evidencia de la terapia de reemplazo hormonal, sí, esta está en la revista Climatic del 2017, entonces esto torció mucho. ¿Qué pasó después de este estudio que les comenté, del estudio WHI, que se ha platicado por muchos años y otros nada más recordarlo? Muchos médicos salieron corriendo. No, si da cáncer, pues ¿para qué las doy? ¿Para qué me meto en problemas? El problema es que no nos metemos en problemas y nosotros los médicos lo único que hacemos es resolver problemas. Entonces, si no estás dispuesto a resolver problemas, pues mejor retírate. Entonces, es que va a haber problemas. Claro que va a haber problemas, pero entonces hay que explicar porque el riesgo existe en todo. ¿Qué riesgo hay de que vengas de tu casa para acá? ¿Sí? O sea, puedes chocar, te chocan, si vives en Torreón hay mayor riesgo ahí, ya ha disminuido mucho la violencia, pero todavía está, que te secuestren, que un balazo, que te caes en el avión, etcétera. Otro riesgo que hay, que te puedas enamorar o desenamorar. O sea, porque el riesgo siempre existe. Entonces, si nosotros no le explicamos, y yo siempre le pregunto a la gente, y a los que están escuchando aquí, levanten la mano, ¿quién le dice a su paciente que se puede morir antes de una cirugía? Sea institucional o privada. Dices tú, ahorita hay un 20%, pero la última vez que tuve la oportunidad de estar aquí en el World Trade Center, estábamos en un evento donde estuvo el doctor Cuauhtémoc Celis, el doctor Juan de Dios Maldonado, la doctora Graciottini, el doctor Jaime Castelo Branco, y su servidor. Y levantaron, eran como 2,000 personas, y levantaron la mano 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensamos que no le va a pasar nada, pero el riesgo hay, aunque tú no le hagas absolutamente nada. Y si tú le dices, la paciente lo va a aceptar. O sea, lo va a aceptar porque hay un riesgo que es completamente natural. Entonces, insisto, los médicos que salieron corriendo, los médicos que siguen dando hormonas, o sea, que de repente no hay datos concretos, pero en un 40% continuaron con la terapia de reemplazo hormonal y un 60% recurrieron a las hormonas bioidénticas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Los médicos que quedaron estáticos y que hoy empiezan temerosamente a indicar, ¿lo doy o no lo doy? De repente te hablan por teléfono o entre los mismos colegas, oye, ¿qué le doy a una paciente? Porque pues ahora sí me están llegando, porque yo me dedico solamente a reproducción o yo solamente me dedico a ver embarazadas. Pero los que nos dedicamos a las mujeres de 40 en adelante, pues a mí me llega una paciente de reproducción, y obviamente yo mejor se la mando al doctor Carlos Lauro Valdés o al doctor Siller o a Carlos Félix ahí en Monterrey, X, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es que si yo no estoy convencido de algo, nunca lo voy a poder transmitir adecuadamente y la paciente se va a ir con otro, ¿sí? Entonces, lo que queremos es que la paciente le vaya bien. Entonces los médicos se quedaron estáticos y otros médicos, los médicos que nunca les importó y que ahora empiezan a escuchar que, oye, pues es que sí hay que, como que hay que documentarse un poquito sobre esto. Las controversias. Y pongo nada más ahí, ¿quién de aquí, de los que están escuchando el microondas? O sea, ¿se acuerdan? ¿Cómo era una maravilla? ¿Cómo que tú vas a colocar un alimento y ya va a salir en un minuto, ya está? Pero ahora dicen, no, es que destruye las proteínas y que las fibras y que… Bueno, hay riesgo. ¿Quién deja de usar el microondas? Les tengo noticias. Nadie. Entonces, siempre hay riesgo y no lo dejan hacer. Pero siempre la medicina es diferente. Los veganos y que no, que nada que tenga que ver con animales. Y que si a veces viven con uno, o sea, y luego de repente dicen, ¿cómo está eso? Dice, pero lo siguen haciendo. El agua embotellada, dice, no, es que yo tomo pura agua embotellada. Y bueno, los PETs igual provocan, son cuestiones también que estarán años en degradarse o nunca se degradan. Entonces, de repente, ¿qué tan biológico eres y qué tan natural eres? Pero de repente eres más artificial que nada. Entonces, todas estas controversias que parecen muy simples, o sea, tienen una profundidad, al menos para mí. Entonces, nos estamos peleando siempre sobre qué es lo mejor. Y hacemos estudios, y tal. Y la primera pregunta que le tenemos que hacer es, señora, ¿a qué debo el honor de su visita? ¿En qué le puedo servir? ¿Qué es lo que usted desea? Pero lo que hacemos, los que trabajamos en las instituciones y también a nivel privado, o sea, los médicos, ustedes exitosos que tienen muchos pacientes, oiga, doctor, todavía le digo qué es lo que tengo, ya me está haciendo la receta. No, señora, su receta ya está hecha, la que estoy haciendo es la que viene detrás de usted. El tiempo que le brindamos a la paciente en la consulta juega un papel fundamental.
y hay que preguntarle a la paciente. Y si no le preguntas a la paciente qué es lo que quiere, le tengo noticias, se va a ir con otro o con otra doctora, ¿sí? Y cada vez hay más mujeres. Las mujeres sabemos que son las que controlan el mundo y ahora son doctoras, entonces controlan el mundo, pero bien, ¿sí? Entonces este aspecto que parece muy simple, pero ya le preguntaste a la paciente qué es lo que quiere, nos estamos desgarrando las vestiduras y aquí estamos y hacemos sesiones y va a haber discusión ahorita, pero al final del día ya le preguntaste a tu paciente si quiere. ¿Cuántas veces le haces esa pregunta? O sea, no, yo ya sé qué es lo que le voy a dar, apenas va llegando, ya sé, desde la manera de caminar, que nos daban los maestros que nos daban en la facultad de medicina, nuestras materias básicas, no, nada más la veías caminar y ya sé qué le voy a dar. Entonces, ese aspecto obviamente es importante, pero hay que recordar ¿sí? La evidencia, ¿sí? Sobre la terapia de reemplazo hormonal. ¿Sí? El presidente de la IMS, ya es tiempo de que nosotros de reconocer que la terapia hormonal prescrita a mujeres posmenopáusicas saludables dentro de los 10 años de haber concluido sus ciclos menstruales es una intervención efectiva y cuyos beneficios superan a los riesgos. Ahí está, el 13 de marzo de este año. Entonces, ya es tiempo, es la ventana de oportunidad. Pero nosotros, ¿qué pasa? Si me dedico a otro tipo de pacientes, dicen, en lo que veo yo una mujer climatérica, menopáusica, me tardo 1 hora, 30 minutos si es de primera vez. En ese tiempo, ¿cuántas embarazadas puedes ver? La risa, sí, o sea, la risa, 10. O sea, señora, miren, nada más se mueve bien su bebé, pásenle directo el ultrasonido, ya no mete tanto de peso, lo que sigue. Entonces, el tiempo es sumamente importante, pero las pacientes que están en el climaterio son las mujeres más fieles que existen. Las mujeres más infieles son las embarazadas, ¿sí? Las mujeres embarazadas son las más infieles porque ahí van de un doctor a otro. Y si le cobras más caro, se van a ir con otro. Y si le cobras más barato, también se van a ir con otro. Entonces esas mujeres, muchas mujeres que tú ves embarazadas, ya vieron a 1, 2, 3, 4, a veces te van llegando a las 38 semanas de primera vez a tu consulta, tanto en institución como a nivel privado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Son mujeres que traen una bomba de tiempo que no sabes ni qué tiene. Entonces es un problema sumamente serio también de que no hay una continuidad y no hay una valoración adecuada. Entonces, dentro de las hormonas bioidénticas, que en los 80 hubo el boom, ¿sí? son conocidas como terapia hormonal combinada. Bioidéntico es idéntica en la estructura molecular y a las hormonas endógenas. Esta definición es a menudo utilizada para describir una terapia hormonal, y vamos a tomar de las primeras diapositivas, combinada personalizada. Personalizada o individualizada es igual o no. Entonces dice, hay una cuestión semántica. Personalizada e individualizada, pues obviamente es exactamente lo mismo. Producto que contiene solamente hormonas estructuralmente idénticas, de ahí su nombre. O aquellas producidas por el ovario de la mujer, ¿sí? O el testículo del hombre en edad reproductiva. Las hormonas bioidénticas son las hormonas que son idénticas molecularmente a la que produce el ovario o el testículo, ¿sí? Entonces esto son una mezcla de hormonas realizadas por prescripción individual sobre una base de niveles hormonales. Dentro de estas, o sea, contienen típicamente una o más hormonas diferentes, entre ellas las hormonas bioidénticas más utilizadas son estradiol, progesterona, testosterona, dihidroepiandrosterona, melatonina, cortisol, etcétera, ¿sí? Entonces esto se sigue discutiendo si usar o no hormonas, sean sintéticas o bioidénticas. O sea, la cuestión de la controversia aquí, y la verdad nuevamente agradezco al doctor Emilio Valero el honor de estar frente a ustedes, el hablar de estos temas que igual cuando tuvimos el Congreso Mundial en el 2004, ¿sí? El doctor Wolf Juten, el doctor Santiago Palacios, que fueron, bueno, el doctor Wolf Juten formó la North American Menopause Society, o sea, una americana de menopausia. El doctor Santiago Palacios fue presidente de la Sociedad Internacional de Menopausia también, y les comentaba ahorita, en el 2013, cuando fue el Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia, les mencionaba de los profesores que estuvieron aquí.
Entonces me invita el doctor Cuauhtémoc Celis a hablar sobre las hormonas bioidénticas. Entonces de repente dije yo, ahora sí que me saqué la rifa del tigre, pero esto ahora sí que me ha permitido conocer muchos aspectos y estar ahorita frente a ustedes y seguir hablando y estudiando más, porque son unas cuestiones que son las hormonas que siempre hemos estado prescribiendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que a veces se le pone otro nombre, es como la colpoperenoplastia y ahora le dices rejuvenecimiento vaginal. Sí, entonces de repente hay muchos, no, es que eso no, rejuvenecimiento vaginal, no, ¿por qué? ¿Por qué dices que no? Pues porque no lo haces. O sea, ¿quién critica? Pues el que no lo hace. ¿Y quién critica? El que no las ve. O sea, porque es bien fácil decir y criticar, pero hacer, o sea, destruir es lo más fácil, construir es lo complicado. Entonces, la doctora Andrea Graciottini me toca dar la plática que les comentaba ahorita, que quién levantó la mano cuando vas a operar a una paciente y le dices que se puede morir. Me acuerdo que ese día le dije, a usted, doctora, ya le demandaron, a usted, doctor, ya lo demandaron, y a usted ya lo demandaron. Y sí, porque te pasan cosas y eso es lo que hace decir todo, porque todo va a salir muy bien. O sea, no, debe decir, deseamos que todo salga bien y hay estos riesgos. Desea operarse y si no, no pasa nada, no se opere, pero el riesgo existe y si no se opera también hay riesgo de que tenga una complicación o que muera. Entonces la doctora Graciottini, yo no sabía que venían. Entonces yo di la plática y después de mí seguía ella. Y después de mí seguía el doctor Camil Castelo Branco, que también es un líder en cuestiones de hormonas. Entonces dije yo, no puede ser, estaba más nervioso que nada. Pero lo que me encantó que los dos dijeron, o sea, estamos en pro de las hormonas, y la doctora Andrea Graciottini, italiana, sexóloga, que tiene muchos trabajos en este aspecto, dijo, es simplemente, los tratamientos hormonales simplemente andar en un Ferrari, ¿sí? O en un escarabajo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, y esto se sigue hablando en diferentes foros, en toda América Latina, en Argentina, Chile, Perú, estuvimos hace poquito en República Dominicana. Entonces, que mando un saludo al doctor Alejandro Parás, que es el presidente actual de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, que ya posteriormente estaremos aquí en el Congreso que en unos meses. Entonces, las hormonas bioidénticas son de origen natural, extraídas principalmente de diosgenina, William y de la soya. Bajo un procedimiento químico son convertidas a idénticas moléculas hablando a las que se producen en el organismo. Las principales usadas son el estradiol, testosterona y progesterona. Las contraindicaciones que existen para estas son las mismas, ¿sí?, que la terapia hormonal habitual. A veces hay que recordar una cosa. Hay 4 industrias importantes en el mundo. Y a mucha gente no le gusta lo que voy a decir, pero pues como dicen, ¿para qué me invitan? Dice, o sea, hay 4 industrias importantes en el mundo: las drogas, las armas, la prostitución y la industria farmacéutica. Y les tengo noticias, nosotros estamos en las últimas 2. O sea, de repente ves laboratorios que están y fueron, doctor, cuando fue el WHI, me acuerdo perfectamente, tú prescribías hormonas y de repente al otro día llega, o sea, después de hacer un estudio, otro laboratorio dice, doctor, en base a las solicitudes que usted me envió, tenemos este tratamiento que son SERMs, son moduladores selectivos de receptores de estrógenos, etcétera. Entonces de repente dices tú, ¿sí? ¿Quién te dijo qué? O sea, obviamente detrás de eso hay mucha gente, sí. ¿Hay mucho dinero? Claro. Les tengo noticias, este mundo se mueve con dinero. O sea, la gente de repente se asusta. Es que cobran, pues si todo cobra y todo cuesta. La educación, la salud, la ingeniería, todo cuesta. Y la salud es de lo más caro y es en lo que menos invertimos y siempre nos da mucho coraje gastar. Entonces, hay contraindicaciones. Entonces, dentro de las hormonas bioidénticas, los mitos y realidad. Los mitos, las hormonas bioidénticas son naturales. Lo bioidéntico se refiere a la estructura natural, se refiere al origen y recurso. Las hormonas bioidénticas son hormonas seguras. Todas las hormonas pueden causar efectos secundarios. No existe una hormona totalmente segura. O sea, siempre hay riesgo. Entonces, las hormonas convencionales tradicionales son hormonas sintéticas. Las hormonas convencionales pueden ser sintéticas o bioidénticas. La elección de la prescripción depende de la preferencia del paciente y del médico, ¿sí? Entonces, dentro de esto, por ejemplo, el doctor Santiago Palacios desde hace muchos años está la testosterona. O sea, de repente dices tú, la testosterona es de hombres y para hombres. Ustedes saben que la testosterona la produce también el ovario. Entonces,
a la mujer le hace falta estrógenos, progesterona y testosterona. Si la mujer llega a la etapa del climaterio, lo que le hace falta es estrógenos, progesterona y testosterona. Si la mujer ya no tiene útero, lo único que no hay que dar es la progesterona, porque es la que protege para evitar el cáncer endometrial. Si nosotros damos a una paciente estrógenos solos, sin la progesterona, provocamos una hiperplasia endometrial. Y obviamente puede llegar al cáncer de endometrio. La testosterona también es una hormona esencial que afecta funciones fisiológicas, hay receptores de andrógenos, funciones psicológicas, sustrato principal para el estrógeno. Hay una enzima que es la aromatasa, que ustedes conocen perfectamente, que es la testosterona. Yo le pongo testosterona a una mujer y por medio de la aromatasa me la va a convertir en estradiol. Entonces, hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta y que sabemos, así como que todo lo que comemos, ingerimos, tal, se convierte en glucosa, en energía. ¿Sí? Al final del día la proteína, ¿sí? Los carbohidratos, tal, al final del día se convierte en energía. La testosterona, las hormonas igual terminan en esta función. Entonces, la FDA aprobó los pellets de testosterona de 75 miligramos en el 72. En Europa y Australia se aprobaron de 100 y 200 miligramos. Entonces, incluso en pacientes, estos estudios que hicieron estos autores, entre ellos el doctor Greenblatt, que aquí tenemos endocrinólogos y ginecoendocrinólogos y médicos de la reproducción. El doctor Greenblatt fue un innovador también, y en un principio cuando empezó con este tipo de tratamientos fue muy criticado, pero aquí tenemos egresados que yo conozco, el doctor Zárate, un gran endocrinólogo, el doctor Carlos Félix en Monterrey, el doctor Alejandro Mansur, que está en Chile, y espero que esté escuchando también, que él fue alumno del doctor Greenblatt. Si incluso en pacientes que han fallado otro tipo de terapia hormonal, una tasa de éxito muy alta con pellets. O sea, los pellets son unos cilindros que se aplican subdérmicos y que se van liberando paulatinamente, y van liberando estrógenos o testosterona. Entonces, esto no existe otro método de administración hormonal que sea tan conveniente para los pacientes como los implantes. Eso lo mencionaba el doctor Greenblatt. Los implantes se han utilizado tanto en hombres como en mujeres desde los estudios del 30, 38, bueno, hasta nuestra era. Los pellets están hechos de testosterona comprimida, son cilindros muy pequeños. Insisto, hay de estrógenos y de testosterona. El doctor Greenblatt, aquí lo tenemos, la implantación de pellets de esteroides cristalinos resultó un método de absorción más fisiológico y lento. Y mencionaba esto, que puesto que la cantidad de hormonas liberadas para el organismo es continua, es posible, y por este método la secreción del mecanismo endógeno hormonal sea lo más cercano a lo fisiológico. Va tomando lo que va requiriendo. Y el tiempo, ponemos un implante subdérmico y dura aproximadamente de 4 a 6 meses, aproximadamente. Entonces, la testosterona liberada por implantes, o sea, estudios dicen, no incrementa el riesgo de cáncer tan alto como la de los sintéticos. Los estudios, como la metiltestosterona, los estudios en uso de implantes de testosterona han mostrado menos estimulación del tejido mamario y bajas tasas de cáncer mamario. El tratamiento con pellets no incrementa el riesgo de cáncer mamario aún en pacientes sobrevivientes al cáncer de mama. ¿Qué pasa? Muchas veces, y esto lo vimos también en estudios en pacientes con tibolona, en pacientes que fueron sobrevivientes al cáncer de mama después de 5 años, hay estudios donde a la mujer le das una terapia de reemplazo hormonal y mejora su calidad en un aspecto importante. Obviamente a estas pacientes hay que estarlas monitoreando. ¿Sí? Entonces, tiene la testosterona tiene una acción antiproliferativa y proapoptótica. O sea, entonces esto favorece la apoptosis, la muerte celular programada. Entonces, los andrógenos endógenos inhiben la hiperplasia mamaria epitelial. Una dosis fisiológica de testosterona atenúa la estimulación de la proliferación epitelial mamaria. Y en estudios con monos se concluyó que la terapia con testosterona solo disminuye los receptores estrogénicos. Hay un factor sumamente importante. El miedo que hay a la terapia de reemplazo hormonal, ya sea con estrógenos o testosterona, ¿qué es lo que marca? Nosotros tenemos miedo, y el principal miedo que tenemos de percibir es que al paciente le vaya a dar cáncer. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener cáncer de mama? Una, ser mujer, tener mamas, ¿sí? La menarquia temprana, ¿sí? El tabaquismo, el alcohol, el uso de hormonas, el factor genético, no haber amamantado. Un aspecto muy importante, no haber amamantado y no haber tenido hijos antes de los 35 años. Hay estudios muy importantes que ha hecho un grupo de Milán, en Italia, que son los aspectos que la mama no ha completado la madurez, ¿sí?
no ha completado la madurez al amamantar, y esto también es uno de los principales factores de riesgo, y ustedes lo han visto en la práctica diaria. Las mujeres que no han tenido hijos o no han amamantado tienen mucho mayor riesgo de cáncer mamario. Entonces, si tú estás en un paredón, una pared grandota, la etapa de las revoluciones, y ahí vamos, son los 10 factores de riesgo, ya están los 10, y aquí estoy yo, hablando de los estrógenos, de los peles y las hormonas bioidénticas. Pues bueno, vamos a echarnos a Domínguez. Ok, ya están los 10 que van a hablar ahorita. 1, 2, 3, todos los factores de riesgo para el cáncer de mama. Preparen, apunten fuego. ¿Quién le dio? De los 10, ¿cuál fue? ¿Por qué ponían a 10 y no a 1? ¿Por qué ponían a 10 y no a 1? Pues para no sentirte culpable, ¿sí? Entonces, si tú le das una terapia de reemplazo hormonal a la paciente y le da cáncer, ¿a quién le echa la culpa? Pero los otros factores de riesgo. 97% de las mujeres en México que tienen cáncer de mama nunca tomaron estrógenos. Y el 3% de las pacientes que estamos ahí, si toman hormonas, obviamente le vas a echar la culpa a las hormonas. El 97% de las mujeres que tienen cáncer de mama nunca tomaron terapia de reemplazo hormonal. Pero si toman, ahí está. Entonces, todos estos aspectos. El estradiol, ya sabemos, el estrógeno incrementa el estímulo mamario, incrementa este estudio que fue el millón de mujeres y el WHI. ¿Por qué? Porque las mujeres que se les daba hormonas mayores de primera vez 65, 70 años de edad, ¿quién tiene mayor riesgo de tener cáncer de mama? ¿Una mujer adolescente o una mujer que tiene 70 años? Y si inicias a los 70 años una terapia de reemplazo hormonal, hay que recordar que una célula normal para hacerse maligna pasaron 5 años. Entonces, le iniciaste de una terapia de reemplazo hormonal por 1 año y ya tenía cáncer. Muchas de estas mujeres ya lo tenían previamente. Y las mujeres que nosotros tenemos en la consulta diaria, bajo terapia de reemplazo hormonal, si le detectamos un cáncer, o sea, no se mueren por ello, o también es menos agresivo el cáncer y tiene una mejor calidad de vida y le podemos ofrecer muchísimas cosas. En cambio, la mujer que no recibe terapia de reemplazo hormonal, pues ya cuando te llega a ti, ahora sí que es demasiado tarde. Entonces, el estriol también, sí, que es una hormona bioidéntica, y esa la manejamos constantemente, se maneja en todo el mundo, que es una crema vaginal que no se absorbe, ¿sí? Igual ustedes manejan, como biólogos de la reproducción, manejan mucho la progesterona, ¿sí? ¿Cómo le llaman? La progesterona natural. Les pregunto, ¿es idéntica? ¿Es bioidéntica? ¿Por qué le llaman natural? Entonces, son muchos aspectos, ¿sabes?, de cuestiones semánticas que de repente la gente puede estar en contra de muchas otras cosas. Pero el estriol es un estrógeno bioidéntico ampliamente utilizado en todo el mundo, en Europa, que se une fuertemente al receptor de estrógenos y no estimula el tejido mamario. Entonces, nosotros en pacientes posmenopáusicas que tienen problemas solamente importantes a nivel vaginal, a nivel de vías urinarias, nosotros con el puro estriol mejoramos su calidad de vida de una manera importante. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta, antes de iniciar y continuar un tratamiento hormonal? O sea, hay que hacer todos los estudios de acuerdo a cada caso, cada paciente, hacer estudios básicos, estudios hormonales, marcadores tumorales, perfil tiroideo, porque también muchas veces se confunde la sintomatología que tiene la mujer en la etapa del climaterio. O sea, un diagnóstico diferencial es un hipotiroidismo que es sumamente frecuente también en nuestro país. Otros estudios, la ecografía ginecológica, mamaria, papanicolao, ¿sí? y una evaluación cardiovascular. Entonces, si nosotros hacemos todos los estudios, la paciente igual, no todos lo hacemos de primera vez, pero muchos de estos estudios, son estudios básicos, y obviamente, como cualquier paciente, si nosotros tenemos duda de algún, pues vamos haciendo todos estos. No se hacen una sola paciente en la primera visita. ¿Por qué? Porque de repente, qué bueno que me detengo aquí, siempre nos preocupamos porque la paciente va a gastar. ¿Y cuánto cuesta? Siempre van a preguntar, ¿y eso cuánto cuesta? Y siempre es la pregunta que hacemos los médicos, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta? ¿Quiénes de ustedes, los que están aquí, los están escuchando, dicen, quién estudió economía? Levanten la mano. O sea, cuando estudiaron medicina ustedes, cuando decía apendicectomía, ¿sí?, amigdalitis, venía el precio. O sea, entonces, ¿qué medicamento le tienes que dar para una paciente que tiene una infección? Tal. ¿O qué tratamiento le tienes que dar para tal padecimiento? ¿Cuál le tienes que dar? El de primera elección.
Y si cuesta $1,000,000 o $1, tú como médico le tienes que dar el de primera elección. Y si no, estás actuando mal. ¿Cuántas veces estás actuando mal? Día con día. Porque estás preocupado porque el paciente no tiene dinero. El problema no es tuyo. El problema de que no haya dinero, pues es el problema de lo que tenemos, el problema en nuestro país en México y en América Latina. El problema son de los gobernantes. Entonces hay que incluirlos. Hay bueno para todo y hay dinero para todo. Y ahorita hay elecciones en Coahuila y se están gastando un dineral y no tenemos medicamentos. No hay medicamentos. Y doctor, ¿lo tengo que comprar? Sí. ¿Le tengo noticias, señora? Sí, lo tiene que comprar. ¿Pero por qué? Pues así como compra esas cosas, porque no hay. Y usted lo tiene que comprar para estar bien. Entonces, ¿cuántos de nosotros médicos no hacemos ciertas cosas porque cuesta mucho dinero? O poco. Entonces, el problema nosotros como médicos no es decidir que tenemos que dar el tratamiento de primera elección para cualquier procedimiento. Entonces, iniciada la terapia, la paciente debe ser evaluada por laboratorio o clínicamente en 3 meses y sus funciones, sus valores y sus respuestas se ajustará al tratamiento. O sea, a veces dices, bueno, es que los norteamericanos dijeron, es que los europeos. Aquí estamos en México, de repente no hacemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la clínica y hay otros, obviamente, a los investigadores, pues ¿cuánto les pagan? Y hay gente que les paga por la investigación y también la de investigación en México está. Aquí hay investigadores muy buenos, pero hay gente que quisiera, pero no puede. Entonces, estos estudios, estos productos están autorizados, hablando de la FDA, pero están regulados por las juntas estatales. O sea, estoy hablando de los pellets o las hormonas bioidénticas, porque cada estado tendrá su regulación específica. La FDA no lo regula, dado que la formulación es individualizada. Entonces dices tú, a ver, ¿cómo? No entiendo. Si la NAMS, la primera diapositiva, por eso la puse, dice que cada paciente debe ser individualizada. A ver, cuando tú das un tratamiento, doctor, tengo mucho dolor, doctor, tengo dolor, tomes una y más tarde te dan, oiga doctor, tengo mucho dolor, ¿qué le dices? Tómese 2. Oiga doctor, pues es que estoy muy seca, póngase un óvulo, pues estoy más seca, póngase 2. O sea, a veces, esos tratamientos individualizados, entonces dices, no, es que tiene que estar prescrito solamente eso y nada más no te puede salir de eso y hay que darle el tratamiento así. ¿Cuántas veces nosotros vemos un tratamiento que sea solamente único y por cuánto tiempo lo llevamos? Entonces, esta es la controversia que hay en estos aspectos. Entonces, los ingredientes individuales con los que se hacen, y es lo que más controversia hay, los pellets están aprobados por la agencia, el estradiol, la testosterona y todos los demás están aprobados por separado, pero no en conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, los implantes, hay implantes de estradiol y de testosterona, pero no hay de estradiol con testosterona. Entonces tú dices, bueno, le puedes dar 100 miligramos, 75 miligramos de uno, 25 de otro, etcétera. Entonces, la FDA no aprueba medicamentos que no tienen una dosis estándar, o sea, tienen que estar estandarizadas todas, pero dices tú, pues yo apruebo para este producto, pero si no lo apruebo que se una con este. Entonces, esa es la diferencia, el 1 con el 2. Entonces, antes de concluir, hay que ver unas consideraciones. Las hormonas bioidénticas fueron consideradas más seguras que las terapias aprobadas por la FDA. En un 42% hubo una encuesta de las usuarias de hormonas bioidénticas que respondieron a la encuesta. Y el 25% de las usuarias de hormonas aprobadas por la FDA. ¿Sí? Los datos preliminares de la encuesta de la NAMS sobre las hormonas bioidénticas indican que casi un tercio de los participantes en la encuesta recibieron una combinación personalizada de hormonas que su médico determinó que era el tratamiento más apropiado para ellas. Ahora, es que todo es así como que hablar exactamente de lo mismo, pero le estoy poniendo qué es lo que viene en este artículo. La decisión de utilizar la terapia hormonal para los síntomas peri y posmenopáusicos requiere un diálogo completo y abierto entre una mujer y su médico. Pero si no le damos el tiempo, dices, doctor, lo peor que me puede pasar es que me llegue una paciente entre los mismos colegas, lo peor que me puede pasar es que sea una paciente climatérica de primera vez viernes en la noche y que sea la última. Y tengo un compromiso familiar o tengo tal. O sea, dices tú, dicen lo que llega la paciente, se acomoda, saca el violín, lo afina y empieza a platicar. Entonces, pero si a esa paciente tú la tratas, créeme que esa paciente la vas a tener por siempre. Y las embarazadas, ojalá que las tuvieras por siempre. Pero tú ves cómo hay un cambio importante. Los estudios demuestran que las hormonas bioidénticas son fisiológicas equivalentes a la que su cuerpo solía hacer, producen significativamente menos efectos secundarios negativos que las hormonas sintéticas. Este estudio, ¿sí? 2009. Las hormonas no son buenas ni malas. Son como los demás fármacos. Bien administradas a la persona indicada,
y a las dosis correctas pueden ser necesarias. Entonces de repente dice, bueno, es muy simplista, pues sí, la vida es fácil, o sea, nosotros somos la que hacemos y las complicamos. Las hormonas bioidénticas, deben reservarse, o sea, de la Sociedad de Endocrinología 2016. Las hormonas bioidénticas deben reservarse para situaciones en las que una paciente es alérgico o no tolera ninguna terapia de reemplazo hormonal por la FDA y el tratamiento es necesario para su salud. O sea, en Estados Unidos, muchas pacientes no quieren terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos la culpa, porque como médicos abandonamos este tratamiento, tenemos 15 años que no le hemos dado, y como las abandonamos, ellas buscaron otras opciones. Y esas opciones han estado desde los años 30, el doctor Gilman está desde esa época. Sí, en los 80 fue el boom, pero de los 38, 40, desde los años 40, 50, el boom que hubo de los hippies, de los 60, o sea, toda esta cuestión ha estado investigada desde hace muchísimos años. O sea, no sé de qué nos sorprendemos y la gente se sigue desgarrando las vestiduras. Los oncólogos, yo siempre digo, muy simplista. No, es que las hormonas dan cáncer. A ver, bueno, pues entonces quítale los ovarios a tu hija y a tu mujer para que no le tenga. No, porque, bueno, pues para que no le den, entonces no las quieres. Ok. Entonces, no, es que no, es diferente. Pues es diferente ¿para qué? Si a una paciente tú le das hormonas, dice, no, pues le estás incrementando el cáncer. No, la mujer se pone bellísima cuando empieza a producir estrógenos. Y las mantenemos bellísimas después de la menopausia si nosotros seguimos. Yo sigo viendo mujeres de mi región, de la comarca lagunera, veo de todo el norte y gracias a Dios de toda la República van a Torreón a recibir terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque el 97% de los médicos no les interesa y dicen que no tienen pacientes. Hay 15 millones de mujeres mayores de 45 años de edad en nuestro país que el 97% no las ven y son pacientes que tienen todo, tienen la edad, tienen la patología, tienen todo el tiempo y tienen dinero. Porque ustedes se preocupan tanto por el dinero. ¿Tienen dinero por qué? Porque la mujer ya está a gusto, la mujer, su esposo es un hombre muy exitoso y también, pues ya es viuda, también muchas ya son viudas. Entonces yo no he visto ahorita una viuda que esté triste, o sea, pues si les dura, dicen que toda mujer tiene derecho a 10 años de viudez, ¿sí? Pero, entonces, estos aspectos que hay, dice, y aparte, si esa mujer no tiene dinero, ¿sí? No tiene quien la vea, o no le va a dar, o sea, bueno, les tengo noticias, esa mujer siempre tiene quien la vea. ¿Qué no da una madre por sus hijos cuando era pequeño? Y ahorita tú, ¿qué no das por tu madre? Entonces, esas mujeres siempre tienen dinero. O sea, entonces 97% de las mujeres en nuestro país no tienen quien les atienda porque nosotros no las queremos atender, porque nosotros tenemos miedo de lo que nos dijeron, de lo que nos dice un laboratorio, de lo que le digo yo si estoy aquí. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a leer, nos ponemos a discutir y a veces nada más es lo que quieran. Entonces, aquí Santiago Palacios, gran maestro mío, ¿sí? Las hormonas no son buenas ni malas, ya lo mencionaba ahorita. Las hormonas bioidénticas deben reservarse para situaciones especiales que ya lo comentaba. Y este estudio que salió el año pasado, ¿sí? Del doctor Neves de Castro, por favor, me lo pueden leer ahí, el que está ahí al fondo, por favor. Entonces, bueno, ahí va, un resumen. Mandó un mensaje a la Sociedad Internacional de Menopausia. Indicaciones y contraindicaciones han sido bien documentadas para la terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Y no se ha previsto muchas de estas áreas. Entonces, ¿cómo puedo resumir lo que en mi práctica, cómo se trata a una paciente en el climaterio? Si es histerectomizada y se queja de síntomas molestos, el depresivo, estrógenos solos, ya lo mencionaba. Si la mujer tiene útero, hay que darle progesterona. Preferiblemente por vía parenteral, estradiol, 17-estradiol, parches, gel o implantes subdérmicos, sobre todo si los triglicéridos son elevados o si hay antecedentes de enfermedad cardiovascular. El doctor Neves de Castro es una institución a nivel mundial de la Sociedad Internacional de Menopausia. ¿Qué va? Las hormonas bioidénticas pueden ser orales, transdérmicas. Nosotros la prescribimos en geles, en gel transdérmico, póngaselo en las piernas, señora. Estradiol, 17 beta-estradiol, es una hormona bioidéntica. Entonces, ¿cuál es el miedo que tú le tienes? Es que es personalizada y no la personalizas de acuerdo a la sintomatología. Entonces hay que dar un examen y un seguimiento desde el punto de vista cardiovascular. O sea, por ejemplo, ahora, este artículo
del Colegio Americano de Cardiología. Ahora sí, tenías 15 años que habías abandonado todo. Ahora sí, 15 años que habías abandonado a la familia. Pero ¿qué crees? Hay herencia y ahí vas. Ahora sí, no, se murió la tía. No te desapareció en 15 años, pero ahorita que sabes que la tía en realidad sí tenía razón y sí tenía dinero, ahí vas. Pues eso está pasando igual con los médicos que abandonaron la terapia de reemplazo hormonal. ¿Y quién nos está diciendo eso? Los cardiólogos. Es que si los cardiólogos dicen eso, entonces ya se lo puedo dar. Muchos abandonaron, pocos nos quedamos en el barco, pero los seguimos invitando a que se vengan, a que se suban. ¿Sí? Vamos a mejorar la calidad de vida de las mujeres. Con un examen y un seguimiento adecuado desde el punto de vista cardiovascular, creo que es beneficioso tomar terapia de reemplazo hormonal. ¿Sí? Los autores del American College, ¿sí?, del Monte Sinaí en Nueva York. Nuestros resultados confirman y apoyan el trabajo previo en términos de mostrar una disminución con respecto a la aterosclerosis. Hemos demostrado beneficios de supervivencia muy claros al usar la terapia de reemplazo hormonal. Está caliente. 8 de marzo. Abril, mayo, junio. Apenas van a cumplir 3 meses, ni 90 días. Y ahora sí, no, sí, las hormonas, es maravillosa. Y antes, entonces de repente va a venir otra cosa, pero volvemos a lo mismo. Pregúntale al paciente cómo se siente, si le das o no. ¿Sí? Finalmente, en Estados Unidos empezaron a intentar reemplazar las terapias con bioidénticas no reguladas, aunque estén autorizadas, e iniciaron experiencias, o sea, el doctor Constantin y el doctor Lobo en la Sociedad Anual de Endocrinología. Entonces, están haciendo ahorita un estudio, ¿sí?, con 17 beta, estradiol, perdón, y progesterona natural. Es segura y efectiva para los síntomas de la menopausia. Porque lo dice ¿quién? Fíjate, ahorita están diciendo, abril 2017. ¿Quién lo dice y por qué? ¿Y por qué los que hacen otros estudios no? O sea, porque no es en la colonia. ¿Cuál es la mejor colonia? ¿Cuál es la mejor escuela? ¿Sí? ¿Cuál es el mejor consultorio? ¿Quién es el mejor doctor? ¿Sí? Los médicos involucrados en este desarrollo es TX001HR. Dicen que si se aprueba, el producto permitirá a las mujeres que han estado usando terapia de reemplazo bioidéntica utilizar una alternativa regulada. O sea, es exactamente lo mismo que se ha hecho desde los 40, 60, 80, pero ahora, pues yo digo porque aquí estoy. Obviamente tienen recursos para hacer trabajos de investigación. Nosotros quisiéramos hacer muchas cosas, pero es complicado. Pero ya después de eso, no, ahora sí ya van a estar autorizadas. Y todos los que están en contra de las hormonas y que se la pasan diciendo que no, ¿sí?, es porque no ves a esas pacientes. Les tengo noticias. Uso de hormonas bioidénticas se ha disparado de 1 a 2.5 millones de mujeres, generando en Estados Unidos alrededor de 39 millones de recetas de estos productos por año. Las mujeres gastan en todo. Señora, si usted se sigue teñiendo el pelo, le va a dar cáncer. ¿Sí sabe, señora? ¿Sí es cierto, doctor? ¿Se lo va a seguir teñiendo? Aunque me dé. O sea, la mujer, no ha habido una sola mujer que yo le diga se lo va a seguir teñiendo. O sea, la mujer lo que quiere es estar bien. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el futuro de la terapia sustitutiva? Más de 70 años de investigación. Avala las ventajas del uso de terapia de reemplazo hormonal en mujeres y en hombres. ¿Sí? Terapia sustitutiva. O sea, más que la mujer tiene una caída más abrupta, nosotros vamos cayendo ahí despacito, pero tú platicas, oye, es que el hombre, disminución de la fuerza muscular, o sea, te da irritabilidad, depresión, disminución de la fuerza muscular, disminución del apetito sexual, disminución de la fuerza de erección. O sea, dices tú, ¿es dónde, qué, cuándo, qué, dónde me la pongo? ¿Sí? Desde los años 80 las hormonas bioidénticas están siendo utilizadas y prescritas con muy buenos resultados. ¿Cuál es el objetivo de nuestros tratamientos? El bienestar. O sea, al final del día, lo que le demos a la mujer, lo que queremos es el bienestar, que muera joven lo más tarde posible. ¿Sí? Darle vida a los años y no años a la vida. Y esto, bueno, a ver, ahorita, ¿qué está de moda? No, una moto. ¿Para qué te la compras? ¿Por qué te compras una moto si tienes 50 años? Porque no me la podía comprar cuando tenía 20. O sea, este es bien sencillo. ¿Por qué te compras un carro convertible? Un carro deportivo. Pues porque no me lo podía comprar cuando tenía 30 años, ni 40. O sea, porque es lo que me puedo comprar y es lo que quiero. Climaterio femenino.
bochornos, sudores, cansancio, irritabilidad, depresión, resequedad de piel, resequedad vaginal, disminución del apetito sexual, insomnio, osteoporosis, problemas cardiovasculares. Climaterio masculino, panzón, pelón, camisa floreada, carro deportivo, mujer de 20 años. ¿Sí? O sea, hay una diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo pongo en un concepto así general, porque de repente todo el mundo quiere que no hagas qué. Recuerden algo, todo el mundo opina, pero nadie paga. No hagas esto, no hagas lo otro. Todo el mundo opina, pero nadie paga. Oye, ¿por qué te vistes así? Bueno, pues cómprame el vestido, vamos, tú, cómpramelo. Oye, ¿por qué te compras ese carro? ¿Por qué esa casa? ¿Por qué en esa colonia? ¿Por qué vas con ese doctor? O sea, todo el mundo opinamos, pero ¿quiénes hacemos? Pocos son los que hacen. El que no se quiera subir a mi moto, que no lo haga. ¿Qué riesgo hay? Sí. ¿Hay riesgo? Sí. Pero el que ve, te pueden atropellar, porque andas de correr, ves una moto, ves un carro deportivo, ves una mujer hermosa, igual, es igual. Ver, no pasa nada. Ahora, si te subes, hay riesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué riesgo hay? Igual, si sabemos que hay riesgo para tal o cual cosa, pero si tú le informas a la paciente no va a pasar nada. Pero el que no quiera, ¿sí?, tener pacientes, pues que no lo haga. Esto es bien sencillo. Esto es como una cena romántica. Lo importante es estar bien en todo. O sea, la mujer que quiere, pues estar con su galán, que esté bañado, bien presentado, vinito, estar bien en todo. La mujer quiere estar guapa, linda, con amor, con dinero, hacer el amor, no hacerlo, ir de viaje, no ir, cocinar, no cocinar. O sea, quiere estar bien es todo y nada. ¿Sí o no, doctora? O sea, quieren es así. Estar bien es tener todo y hacer lo que quieran. Eso, o sea, la mujer y la terapia de reemplazo hormonal es igual. O sea, nosotros podemos hacer que la mujer vuelva a esto. Las hormonas son como las personas, todo depende del momento y las circunstancias. ¿Es que es buena o es mala? Sí, depende de qué horas te agarraron. En la mañana, enojado, triste, deprimido, con dinero, sin dinero, bañado, etcétera. Complicado, con una mala noticia o no. Les quiero decir esto. Declarar a favor o en contra de las terapias hormonales es, en la práctica, algo así como defender o condenar la salida del sol. No, que no salga. El eclipse. O sea, ¿saben qué? Ocurrirá de cualquier manera. La mujer, aunque tú digas, y ahorita todo el mundo está en contra de lo que le esté diciendo, la mujer va a hacer lo que quiere. ¿Y saben qué? La mujer le hace caso más a sus amigas. ¿Por qué? Porque la amiga sí les hace caso y sí les escucha. Y tú, no. Esa es la gran diferencia. La disyuntiva es sacarle el mayor provecho a los beneficios o solamente fijarse en las ventajas. Siempre vemos cuál es lo malo. Siempre vemos cuál es lo malo. Entonces este es un eclipse de luna. Esta mujer así se llama. ¿Sí? Eclipse de sol por luna. Si ustedes ven en un eclipse, se oscurece el sol. En esta diapositiva no lo lograron y quiero agradecer a la doctora Elizalde Cremonte de Argentina, que nos ayuda mucho en todos estos aspectos de la investigación de ese tipo de trabajos. Y les quiero mencionar lo siguiente: cuando hay un eclipse de sol, o sea, si el sol está de frente no ves nada, pero cuando hay un eclipse, por aquí salen las estrellas. O sea, tú puedes ver las estrellas. Ustedes se acuerdan, yo me acuerdo, estaba en la residencia aquí en los 90s, y cuando hubo un eclipse de sol que fue algo así maravilloso, que de repente se apagó toda la ciudad, nos fuimos ahí al 12º piso del Hospital Zaragoza, ahí del ISSSTE, que está allá por Nesa, y era así algo maravilloso. Entonces, ver las estrellas. Entonces, nosotros, si tapamos algo, vemos las estrellas, pero ¿saben qué? No lo vas a poder tapar siempre. Quiero terminar con esta frase, que es de un tango, por el cual estudié medicina. Y tiene que ver con lo que he estado platicando todo este tiempo. Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel, pero si el destino es cruel y así un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Es un fragmento del tango Cama Vacía de Gardel. O sea, cuando los estrógenos están bien, todo el mundo es amigo de los estrógenos, pero si hablan mal, lo dejan. Absolutamente lo dejan. Perdón, quiero terminar, y dije, ¿lo digo o no lo digo? Y
y pues ya estoy aquí y lo voy a decir. Este tango por el cual estudié medicina, se los voy a platicar. Y dice, cuando uno está en condición, empieza diciendo así: en un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral, con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizá con esfuerzo o no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera que al recibirle presente te halles bien y que la suerte te acompañe por doquier. Por mi parte mal pudiera decirte que estoy mejor al mostrarte mi dolor postrado en mi lecho yerto. Ya soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. ¿La carta? La carta es para decirte que si podéis algún día venir a hacerme compañía, vos que tanto me quisiste. Que estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme. Ya nadie suele quererme, todos se muestran impíos. De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme. Hoy te concedo razón y veo en mi soledad que esa llamada amistad es tan solo una ilusión. Cuando uno está en condición tiene amigos a granel, pero si el destino es cruel y hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. A tu mamá que no olvido también mis recuerdos dale, mucha devoción mostrale, de caricias colmala. Vos que la tenéis, cuidala si supieras cuánto vale. Llegó el domingo y ansioso por aquel amigo leal, penetré en el hospital pensativo y temeroso. Me dirigí silencioso al lugar donde sabía, mas su lecho encontraría, mas ahí su lecho encontré. Asombrado me quedé al ver su cama vacía. Este fue el tango, la cama vacía que mi padre me enseñó y que me hace que esté aquí con ustedes. Y por último, quiero invitarlos al Congreso Latinoamericano que tendremos en Punta Cana, del 19 al 16 de abril, con nuestro presidente, el doctor Alejandro Paradas. Los invitamos, deseamos estar ahí con ustedes. Ya posteriormente, previamente, estaremos en su congreso de la AMR, ahora en julio, y en realidad me siento sumamente honrado y dichoso de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Raúl. Gracias. ¿Tenemos tiempo para algún comentario, alguna pregunta? Sí, doctor. Permítame. Doctor, pues felicitarlo por su excelente plática. Una de las preguntas que más aqueja en general y sobre todo que está teniendo mucha controversia hoy en día es sobre todo el cuánto tiempo podemos prolongar la terapia en las pacientes, aun cuando se sabe que la vía transdérmica estabiliza no solo los factores trombóticos y mejora la calidad de vida en las pacientes con factores de riesgo o eventos coronarios previos. ¿Cuánto tiempo podríamos considerar que es prudente prolongar la terapia en las pacientes? Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Bueno, esto ha sido esta pregunta que ha provocado múltiples reuniones y muchos estudios se decía por 1 año, por 5 años, por 10 años y otros por toda la vida. Si tú le dices a una paciente, señora, también, ¿por cuánto tiempo me lo va a tomar, doctor? Por toda la vida. Esa paciente, ¿sabes qué? Ya no va a volver. Entonces, ¿por cuánto tiempo hay que darla? Y la respuesta es jactante, hasta la siguiente consulta. Entonces, toda la paciente va a saber cada 3 a 6 meses. Ah, doctor, igual si se siente bien, sí, los estudios están bien, continuamos, no hay ningún problema. Entonces, hasta la siguiente consulta. Y es una paciente que la vas a tener ahí. Si tú le dices, en 5 años, esa mujer se va a ir. Hubo un consenso latinoamericano y estaban peleando, tal. Mejor es, pues hasta la siguiente consulta. Y eso dices, entonces dices, no, pues sí. O sea, porque dices, 10 años, en 10 años la vas a ver, si es que la ves. O en 5, y si le dices en 1 se va. Señora, hasta la siguiente consulta la espero en 6 meses. Con estos estudios, la mamografía anual, o sea, de acuerdo a la evolución de cada paciente. Gracias. Gracias a usted. Sí, doctor Gaviño. Pues muchas felicidades, Raúl, por tu muy interesante plática y sobre todo por tu muy interesante manera de exponerla. 2 dudas. He oído mucho sobre la testosterona. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué
¿qué tan buena es en casos, por ejemplo, de esas mujeres que sí se sienten con la libido baja, etcétera, y si existe en México, y pues de una vez, ¿cuál es la dosis en caso de que existiera? Y la otra pregunta es la de hidroepiandrosterona, que también se está poniendo de moda. ¿Qué valor le das? No la mencionaste, pero ¿qué valor le darías a la hidroepiandrosterona? Muchas gracias. Bueno, este aspecto de la terapia de reemplazo, o sea, la testosterona, lo mencionaba, es un aspecto que mucha gente se lo ve así como que ese es para los hombres, ¿sí? Y la mujer requiere testosterona. Y si tú ves, la mujer a los 20 años tiene el doble de testosterona que tiene a los 40. Entonces, ¿por qué quitarle el beneficio? O sea, hay receptores de testosterona en cerebro, músculo, hueso, tal. Entonces, para el libido obviamente mejora mucho, ¿sí? Pero a veces con el estrógeno a buen nivel, la mujer mejora su libido. Y ustedes como biólogos de la reproducción saben qué día, coito programado, ¿sí? El estrógeno para arriba y con eso aumenta la libido. Es el celo femenino. Ustedes saben, si la mujer se contenta sola, trae los estrógenos altos, ¿sí? Entonces, el día que se contenta sola, sí, es el día que se va a embarazar. Entonces, no sufran tanto. Otra, la testosterona igual, o sea, hay testosterona en gel, en implantes, de 50, 75, 100 miligramos. Entonces, esas tú te vas dosis respuesta y muchas mujeres tienen muchos beneficios en este aspecto, tanto igual a nivel de la masa muscular, ejercicio y la libido. Y de hidroepiandrosterona, la verdad, no tengo experiencia yo en ese aspecto. ¿Y si existe en México la testosterona en alguna presentación? Sí, están hay en geles o en implantes de peles. O sea, sí, o sea, hay farmacias que van, hay laboratorios que la producen, normalmente lo puedes conseguir. Tenemos un par de comentarios en línea felicitándote por la presentación. Muchas gracias. Y no sé si tengan alguna otra comentario. ¿No? Pues bueno, no me resta más que de nuevo agradecerte, Raúl, entregarte una constancia de agradecimiento por parte de nuestra asociación. Muchas gracias. Y a todos ustedes también su presencia en esta sesión el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Los invitamos a... Un placer.